Bienvenidos a tu programa, Edificadores. Una programación que te añadirá conocimientos sobre temas prácticos para tu diario vivir. Y ya con ustedes, sus anfitriones, los pastores Carlos y Lisette. Bienvenidos una vez más. Les saludamos desde la capital del mundo, Nueva York, en este día hermoso que el Señor ha hecho para que compartamos sus verdades y podamos crecer a niveles poderosos en Él. Hoy vamos a dar continuidad a este tema que iniciamos la semana pasada acerca del machismo y el matriarcado, comportamientos tóxicos en nuestra cultura. Y la semana pasada hablamos de qué eran estos comportamientos y de qué querían decir estas dos palabras de machismo y matriarcado. El machismo es el abuso a la autoridad y el matriarcado es el abuso al amor. Estas dos palabras son verdad en el origen de nuestra creación, pero que a lo largo de la historia, desde el pecado, desde el deterioro del origen de lo que Dios intentó que fuera la creación, estas dos palabras fueron mal utilizadas, por ende, nuestro comportamiento fue afectado. Hoy vamos a dar continuidad a esto y te invito a que te mantengas ahí, en ese lugar donde estás, para que recibas toda esta información que vamos a compartir contigo en el día de hoy. Ya regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. La semana pasada, cuando dimos inicio a esta serie del machismo y el matriarcado, hablamos de muchos comportamientos y elementos que afectaron nuestra sociedad a partir de la caída del hombre en el pecado y también cómo la colonización y la conquista a nuestras naciones en Latinoamérica afectaron cuando los españoles llegaron y por falta de la esposa que habían dejado en España, comenzaron a tener intimidad y relaciones sexuales con las indígenas de aquellas naciones que ellos habían conquistado. Como resultado de esto, nacieron hijos que fueron fruto de esta relación y fueron hijos huérfanos. Como consecuencia a esta acción de estos hombres, se crearon diferentes familias. Una familia que era la formal, aquellas mujeres con las que ellos tenían un matrimonio formal en España, y también con estas mujeres indígenas que llegaron a ser algo así como una sirvienta que estaba allí para darle a ellos todo lo que ellos necesitaban, incluyendo un placer sexual. Así es que hablamos de la inferioridad que en estas mujeres comenzó a verse dentro de la sociedad, pero también marcado muy firmemente la herida de una mujer que fue abusada con la infidelidad de su esposo. Entonces vemos muchos patrones que se manifestaron en este entorno. Y estos patrones establecidos en la historia de nuestra fundación constituyen las reglas del juego, contrarias y ajenas al pacto por lo que vivimos hasta el día de hoy. Y estos patrones gobiernan aún la conducta en nuestras principales instituciones, la familia, la iglesia y el gobierno civil. Por eso debemos entenderlas y examinarlas con mucha atención. Claro, en el día de hoy vamos a examinar unas cuantas de ellas, pero cuando te oí hablar me acordé otra vez de una de las primeras que hablamos en cuanto a los patrones que fueron establecidos como parte de la conducta, y era el hecho de la apariencia, ¿no? Porque la mujer se sentía que aunque el marido le había sido infiel, debía de mantener una apariencia. Pero también eso creó algo un poquito mucho más profundo en el corazón, no tanto de la madre indígena, pero también en el hijo que fue procreado con ese hombre y como consecuencia un efecto en la relación matrimonial que él tenía legalmente con la esposa en España. Y eso crea unos patrones muy marcados en nuestra cultura. Y es la superioridad indiscutible del varón sobre la mujer.
Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque quiero que entiendas cómo fue que esto se materializó. Cómo el hombre, sabemos que viene una consecuencia del pecado, pero cómo en nuestra cultura el hombre mira a la mujer como algo inferior. Dijimos algo la semana pasada también, que quiero repetir, que es una contradicción, porque muchas veces cuando el hombre mira a su mamá, la mira como la reina, la protegida, nadie puede tocar a mi madre. Pero cuando mira a otra mujer, la ve de una manera inferior, la ve como un objeto sexual. Entonces para mí es una contradicción. ¿Cómo tú puedes amar a una mujer, ¿no?, que es tu madre, y cómo puedes despreciar a otra? Entonces nos damos cuenta que son patrones tóxicos, que son culturas que desvían el concepto claro de cómo nosotros vamos a comportarnos, no importando con qué mujer nos estamos relacionando. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces, el concepto de superioridad indiscutiblemente viene cuando este hombre que viene de España, acuérdense, cuando los indígenas llegaron, era ya una civilización muy avanzada. Ya en Europa, la civilización, y España había sido ya había sido una nación establecida. Cuando estos hombres vienen con tecnología, o la tecnología de la época, vienen con armas que los indios nunca habían visto. Cuando lo miran, casi lo ven como dioses. Y entonces, al mirar a estos hombres reciben regalos. Y uno de los regalos que los indígenas le dan son sus propias mujeres. Hacen un intercambio. Hacen un intercambio y esas mujeres se ven desprotegidas. ¿Por qué? Porque aún su propio marido la entrega. Y ahora, cuando nacen los hijos de los españoles con las indígenas, aquí es donde comienza el parámetro o la tensión. Porque el hombre, cuando mira, ese hijo mira a su papá, lo mira como alguien superior. Lo mira como alguien que es grande porque es un español. Pero cuando él mira hacia abajo, entonces la mira como alguien inferior porque su mamá es una indígena. Entonces, él se encuentra en el medio donde tiene un choque en su pensamiento y en su interior que causa que su conducta mira a la mujer de una manera mala, despectiva y despreciando aún a la misma mujer, ¿no?, que le dio y lo trajo a la existencia, a la tierra. Entonces él crea una cultura y un patrón que todavía en nuestros días está muy establecido, porque la mujer muchas veces se ve como algo inferior, como algo que solamente sirve para hacer los quehaceres de la casa y como un objeto sexual. Así es. Y lo terrible también de esto es ver el comportamiento de un hijo que no pertenece o siente no pertenecer a ninguna de las dos clases sociales. Porque acuérdate que como este hombre tiene otro nivel social, ese hijo no es reconocido dentro de ese nivel social entre los españoles como un hijo legítimo. Pero en el orden genealógico de su madre, tampoco se siente ser parte de ella, porque él no quiere bajar a ese nivel para sentirse también que es algo como parte de una servidumbre que eran las indígenas para esos españoles. Entonces hay una sociedad, una generación que crece sin identidad. No tengo ninguna identidad que puedo recibir de un padre porque simplemente me engendró, pero tampoco puedo recibir una identidad a través de mi madre biológica porque la creo muy inferior a mí. Así es que no puedo adoptar esto. Entonces él adopta lo que cree que es mejor de esos dos mundos y comienza a implementarlo dentro de su margen de sociedad cuando éste crece. Y el caos va de incremento en incremento cada vez que pasa de una generación a otra generación. Eso es terrible. Todavía hoy estamos viviendo los efluvios y las consecuencias de estas decisiones y de estos elementos que se enmarcaron como parte del comportamiento de nuestra sociedad. Y cada vez que nos alejamos más de la verdad,
comenzamos a inventar otras cosas que sustituyan la verdad que fue creada y establecida por nuestro Señor. Hay mucho más que decir acerca de esto, pero en breve regresamos con ese pensamiento que está a punto de salir de tu boca. Y ya mismo regresamos con él, porque sé que esto va a ser de mucha edificación para tu vida. La elección, el propósito, el pacto y la bendición son dadas a los padres, heredadas por los hijos y perpetuadas en su descendencia para siempre. En este libro, llamado El Dios de las Generaciones, el pastor Carlos Jiménez, a través de la palabra, presenta de una manera práctica los principios que te ayudarán a perpetuar la obra de Dios en tus hijos, los hijos de tus hijos y hasta 1000 generaciones. Adquiere tu copia ya, El Dios de las Generaciones. Aquí continuamos con el tema y nos quedamos en la pausa que el hombre miraba a la mujer, o mira todavía a la mujer en nuestra cultura, como algo inferior. Y explicamos por qué, ¿no? Por la relación que había entre él teniendo un padre superior y teniendo una madre inferior. Ahora, la pregunta viene, ¿cómo va a requerírsele a un superior, a ese muchacho, a ese joven, a ese hijo, fidelidad y pacto con alguien que él considera que es inferior? La mujer. Por eso el hombre hace lo que quiera en nuestros países latinoamericanos. Se traduce en un ser sexualmente promiscuo. Hace lo que le da la gana y por eso se le llaman mujeriegos. Porque lo que hacen entonces es conquistar y conquistar mujeres tras mujeres y creer que la mujer simplemente es un objeto sexual. Y también eso está muy ligado a la orfandad, ¿no? Porque quiere él mostrar y confunde lo que es ser un varón, un hombre, con una prepotencia de macho o machista. Y por eso muchas veces cuando tú ves los hombres buscan la afirmación en otros hombres y lo hacen con relación a cómo ha sido su conquista con las mujeres. Y esto se convierte en un patrón de competencia. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando crecí en mi país, la manera de alguien entender que usted se había convertido en un hombre era cuando se acostaba con una mujer. Ah, ya es un hombre. Y mientras más mujeres tenía y podía sustentar, mucho más respeto debía recibir, porque era un hombre. Entonces, tomábamos una lógica retorcida que era fatal y lo convertíamos en un concepto étnico. Y eso esa conducta se convertía en un estándar doble que cambiaba la conducta moral de un varón hacia una mujer. Y la mujer, por su lado, por querer tener protección, entonces se sujetaba, entendiendo y conociendo que ese hombre tenía una relación formal, pero por cuanto ella le había dado un hijo, entonces se conformaba con las migajas de lo que ese hombre le pudiera dar. Y en el día de hoy, hablando de este tiempo presente, todavía esos patrones son claros y acontecen en nuestras naciones, todavía en el día de hoy que estamos viviendo. Por eso este tema es tan importante, para que podamos abrir nuestros ojos y podamos entender que cuando nos sujetamos como mujer a esto, estamos totalmente desligadas de lo que Dios intencionó que tú y yo fuéramos. Dios intencionó que tú y yo fuéramos gobernadoras, administradoras, juntamente con el esposo o con el hombre que Dios hubiese puesto a nuestro alrededor, y no comportarnos como esclavas de un deseo sexual y manipulador de un hombre que se cree macho y que puede controlar la vida de una mujer para su propio beneficio. Eso tiene que terminar dentro de nuestra sociedad. Y va a terminar cuando las mujeres, de una manera ordenada y de una manera correcta, confronten en amor y la verdad este doble estándar que yo le llamo de conducta moral, una para el hombre y el otro para la mujer.
No, el estándar debe ser igual para todo el mundo. Está bien que un hombre pueda tener mujeres en la calle, pueda tener hijos en la calle, pero que una mujer haga eso, wow. Entonces se crea ese doble estándar que debe ser destruido. Solamente debe haber un estándar y es la palabra de Dios, donde ambos se mantienen puros y fieles al pacto que han hecho el uno para con el otro. Así es. Ya regresamos. Quédese ahí en la sintonía. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Este tópico está sumamente interesante. Dice aquí, la mujer española tuvo que aceptar la realidad irreversible de su marido, que había concebido docenas de mestizos con las mujeres indígenas. Y al no poder frenar esta conducta, la recién llegada tuvo que conformarse con que él no la avergonzara en público al mantener abiertamente relaciones con las indias, demandando decoro, o sea, un comportamiento adecuado, en el lugar de una moral respetuosa del pacto matrimonial. ¡Qué terrible! Y por eso cuando tú miras esa conducta en los hombres y las mujeres y de nuestra cultura, siempre se quiere mantener esa apariencia y un comportamiento adecuado, pero realmente no basado en principios establecidos por la palabra de Dios. Y por eso, eso entonces lo que hace es que comienza a manifestar ciertas cosas y un doble estándar en la vida, de cómo me comporto, cómo me presento, qué aparento. Y eso trajo algo muy negativo. ¿Por qué? Porque la mujer entonces tenía a este hombre que estaba en la casa, pero no tenía ninguna autoridad espiritual, porque era un sinvergüenza. Era un sinvergüenza en su conducta. Y ella entonces dominaba la relación en el hogar y tomaba entonces el corazón de los hijos para que los hijos fueran fieles a ella y despreciaran de una manera al padre. Lo respetaban, pero siempre sabían que su moral y su conducta entonces estaba mal. Básicamente era un asunto de sujeción sin respeto, porque el respeto te lleva a una honra. Sin embargo, ellos simplemente toleraban el comportamiento del padre, pero no era algo que aceptaban porque lo rechazaban y esto los llevaba a tomar compasión hacia la madre. Por eso era que había una fidelidad a la mamá, porque la miraban como una mártir, como alguien que tenía que sufrir. Sin embargo, ellos tomaban ese comportamiento luego y lo manifestaban hacia otra mujer y así sucesivamente los hijos que también engendraban miraban a la mamá como una mártir, una mujer sufrida, una mujer que el padre le era infiel. Ellos rechazaban esto, simplemente acataban todo lo que el padre decía y así se convertía en una relación machista. Por eso es que dijimos desde el inicio de esta programación que el machismo es un abuso a la autoridad. O sea, utiliza y ejerce su autoridad de una manera totalmente errónea. Y la madre utiliza entonces un comportamiento de matriarcado que es donde se abusa el amor hacia los hijos, porque ya no se le enseña el amor desde una plataforma correcta, sino que se abusa el amor tomándolo como una manipulación para que los hijos sean fieles a ella, porque no puede obtener la fidelidad del hombre que ella ama. Y entonces eso es peor, porque eso te lleva al próximo paso. Porque entonces, ¿quién crea los hombres machos? Las mujeres. Y ahí entonces es donde se perpetúa este concepto de una generación a otra, porque tiene que haber alguien que acepte esa conducta y no solamente la acepte, sino que también entonces la manifieste en la crianza de los hijos. Y eso ha traído una descomposición y un desastre en lo que tiene que ver con el concepto de familia en nuestros países. Por eso es inminente, amada mujer que me escuchas en este momento, que sanes toda raíz de dolor que viene como producto de alguna infidelidad
ese hijo que nació como producto de una violación, que nació como producto de un abuso, que nació en un hogar donde tú no estabas casada legalmente con ese hombre, no viviste en un pacto, pero nació ese hijo y ahora tienes pena, tienes dolor por eso. Entonces no tienes ese dolor, te inactiva y te quita la capacidad que Dios te dio como mujer para que criaras un hombre responsable. Y un hombre que ya no te mirara con pena y dolor, y luego esa pena y ese dolor, entonces se la desquitara con la mujer con la que él se iba a casar. Tenemos que sanarnos para tomar la responsabilidad de criar hombres que sean responsables, hombres que sepan ser sacerdotes y no machistas, que abusen la autoridad. Y tú criar mujeres que no sean manipuladoras dentro de la relación, ya sea de hija como de esposa o en el área del lugar de trabajo donde Dios la ponga, sino que sean mujeres que sepan amar y honrar en la manera en la que Dios nos creó, nos entrelazó, esa manera tan clara, tan precisa, tan perfecta en la que Dios nos creó. Es tiempo de que volvamos a ese origen de la creación y que destruyamos todo parámetro que ha tomado lo que es el sitio de la verdad para mantenernos erradas en los comportamientos tóxicos que hemos permitido y hemos tomado para ponerlos como enseñanzas dentro de nuestra familia. Y eso es muy fuerte porque en nuestros tiempos el movimiento femenino o feminista ha creado una corriente muy fuerte. No estamos endorsando eso. Así es. No estamos endorsando esa liberación. Estamos hablando de la liberación que viene cuando tú no te sometes a algo que es en contra de la palabra de Dios para poder mantener una buena relación y poder tener un matrimonio sano y poder criar hijos que no se sientan abandonados y crear mujeres sufridas, porque las hijas son las sufridas. Entonces tú debes de mirar y decir, no, esto yo no lo quiero más. Yo quiero vivir en un matrimonio de pacto y no tolerar lo que tu esposo o viceversa hagan escondidamente. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El pecado fue lo que causó todo esto, porque dice la palabra de Dios que el deseo de la mujer iba a ser, ¿no? Para el hombre. Para el hombre. Así es. Y de ahí viene esa distorsión, cuando antes era hueso de sus huesos y carne de mi carne. Hubo una distorsión y Dios quiere en Cristo Jesús restaurar eso. Que se destruya ese concepto de la casa chica, de esa doble moralidad, de ese hombre que tiene un desenfreno, que no se puede cambiar. Hay una mentalidad en Latinoamérica del fatalismo, como que esto nadie lo puede cambiar. Que un hombre pueda ser fiel a una mujer y que una mujer pueda vivir sujeta a un pacto en relación con un hombre por toda una vida. Eso debe de acabar. Y creo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la palabra de Dios, es la que puede cambiar y traer el cambio permanente en nuestros corazones, en nuestras generaciones. Dios está interesado en tus generaciones y Dios en este día nos está dando esta luz y esta pequeña enseñanza para que nosotros podamos ponerle un pare a esa conducta, a ese aspecto feo de nuestra cultura que se ha pasado de una generación a otra. Lo que debemos de ahora de pasar es el conocimiento de Dios, es el conocimiento del pacto, que se puede ser fiel, que se puede vivir en integridad y que podemos gobernar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios y que no tenemos que darle desenfreno a nuestros impulsos y a nuestras necesidades y a nuestra falta de identidad y orfandad en el hombre y en la mujer. Amén.